Vamos a Génesis capítulo 11. La razón por que traigo este micrófono también es para ayudarme, no traigo mucha voz. Me ayuda bastante. Vayan a Génesis capítulo 11. Continuamos entonces con esta serie en Génesis. Y vamos a leer el capítulo 11. La semana pasada el hermano Adolfo estuvo hablando acerca de las naciones, ¿no? La formación de las naciones o la creación de las naciones. Y hoy nos compete el capítulo 11. Sígueme solamente con tu vista, le voy a dar lectura a todo el capítulo. Dice: toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Luego dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagámonos un nombre famoso, para que no seamos dispersados sobre la superficie de toda la tierra. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor: son un solo pueblo, y todos ellos tienen la misma lengua. Esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos, bajemos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el lenguaje del otro. Así el Señor los dispersó desde allí sobre la superficie de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso la ciudad fue llamada Babel, porque allí el Señor confundió la lengua de toda la tierra, y de allí el Señor los dispersó sobre la superficie de toda la tierra. Entonces, estas son las generaciones de Sem. Sem tenía 100 años y fue el padre de Arphaxad 2 años después del diluvio, y vivió Sem 500 años después de haber engendrado a Arphaxad, y tuvo otros hijos e hijas. Arphaxad vivió 35 años y fue padre de Sala, y vivió Arphaxad 403 años después de haber engendrado a Sala, y tuvo otros hijos e hijas. Sala vivió 30 años y fue padre de Eber, y vivió Sala 403 años después de haber engendrado a Eber, y tuvo otros hijos e hijas. Eber vivió 34 años y fue padre de Peleg, y vivió Eber 430 años después de haber engendrado a Peleg, y tuvo otros hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y fue padre de Reú, y vivió Peleg 209 años después de haber engendrado a Reú, y tuvo otros hijos e hijas. Reú vivió 32 años y fue padre de Serug, y vivió Reú 207 años después de haber engendrado a Serug, y tuvo otros hijos e hijas. Serug vivió 30 años y fue padre de Nacor, y vivió Serug 200 años después de haber engendrado a Nacor, y tuvo otros hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y fue padre de Taré, y vivió Nacor 119 años después de haber engendrado a Taré, y tuvo otros hijos e hijas. Taré vivió 70 años y fue padre de Abraham, de Nacor y de Aram. Estas son las generaciones de Taré. Taré fue padre de Abraham, de Nacor y de Aram. Aram fue el padre de Lot. Aram murió en presencia de su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Abraham y Nacor tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Aram, padre de Milca y de Isca. Pero Sarai estaba estéril, no tenía hijo. Y Taré tomó a Abraham su hijo, a su nieto Lot, hijo de Aram, y a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abraham. Salieron juntos de Ur de los Caldeos en dirección a la tierra de Canaán. Llegaron hasta Aram y se establecieron allí. Los días de Taré fueron 205 años, y murió Taré
vinagre. El tema de hoy, pues, vamos a estar hablando acerca de este evento de la Torre de Babel. Ese es el tema, la Torre de Babel. Ya leímos el capítulo 11. Y cuando tú observas el capítulo 10 y ves cómo cierra este capítulo 10, el último versículo del capítulo 10 es el 32, dice: estas son las familias de los hijos de Noé, según sus genealogías, Si lo leemos nada más el capítulo 10 sin leer el capítulo 11, parece ser que ellos están obedeciendo el mandato de multiplicarse y llenar la tierra. Pero como dijo Adolfo la semana pasada, el capítulo 11 es antes o precede al capítulo 10. No está narrado de una manera cronológica. Entonces el capítulo 11 nos dice a nosotros cómo es que realmente ellos se multiplicaron y llenaron la faz de la tierra. Y vemos entonces que Moisés empieza a hablar de este evento de la Torre de Babel. Y quizás muchos de nosotros hemos leído el capítulo 11 y pensamos que la Torre de Babel es el tema principal de la narración de este capítulo. Pero la Torre de Babel no es el tema principal de este capítulo. El tema central de este capítulo es la dispersión de las naciones. Ese es realmente el tema central del capítulo 11. Y este capítulo 11 es muy revelador, hermanos, para nosotros. Es muy revelador para nosotros porque la razón por la cual existen tantos idiomas diferentes en la humanidad y la razón por la falta de unidad entre las naciones surgió por causa de la rebelión a la autoridad de Dios. Entonces, de entrada es revelador este capítulo, pero vamos a ver verdaderamente cómo es que se dispersaron, se multiplicaron y se dispersaron entre las naciones. Como primer punto de este capítulo 11, vamos a ver la rebelión de la humanidad, del versículo 1 al versículo 4. De entrada, el autor inspirado dice que toda la humanidad, toda la raza humana tenían una misma lengua y unas mismas palabras. Y esta unidad en la humanidad, de alguna manera, entre todos los descendientes de Noé, no quiere decir que esta unidad de toda la humanidad era simplemente porque eran ellos descendientes de Noé, sino más bien esta unidad de la humanidad es porque ellos hablaban una sola lengua. Ellos tenían las mismas palabras, hablaban una misma lengua. Entonces, ¿qué es lo que estaba sucediendo allí? Bueno, esta característica de hablar una misma lengua y tener las mismas palabras permitía que ellos tuvieran una comunicación fluida, permitían que ellos podían tener un mismo sentir, de que ellos tenían un mismo pensamiento en común y tenían claridad acerca de lo que querían hacer, sus planes. Esta característica de hablar una sola lengua y las mismas palabras le daba de alguna manera una sazón de que ellos no tenían absolutamente ningún impedimento para cumplir sus planes, su proyecto. ¿Cuál era su proyecto? Ya lo vamos a ver. Su proyecto era rebelarse contra Dios. Ellos empezaron a caminar, a viajar y encontraron una llanura suficientemente grande como para llevar a cabo su proyecto y empezaron a construir. Vamos a ver ahorita más adelante a qué fue lo que empezaron a construir. Entonces, de inicio, el autor inspirado nos dice que había una unidad en la humanidad. Y esta unidad en la humanidad no era el problema. La unidad de la humanidad no era el problema. El problema es que esta unidad era una unidad impía.
o una unidad pecaminosa, porque estaba apuntando a rebelarse ante la autoridad de su creador. Una unidad pecaminosa. Y yo creo que este es un gran ejemplo para nosotros a hablar acerca de la unidad. La unidad, tenemos dichos, ¿verdad?, muy conocidos. Algunos de ellos es que, ¿alguien sabe un dicho de la unidad? ¿La unidad hace qué? La unidad hace la fuerza, perdón. Hay otro que dice, el pueblo unido, ya ves cómo se sabe el dicho. Entonces, vemos que el asunto de la unidad de la humanidad, de la raza entera, no era el problema. Dios habla mucho acerca de lo que la unidad debe de producir. Sin embargo, esta unidad era una unidad pecaminosa que era en contra de la autoridad de su creador. Y ellos empezaron a decir, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos. Cuya cúspide llegue hasta los cielos. La semana pasada nosotros pudimos identificar el promotor y el principal constructor de esta torre. ¿Recuerda quién era? ¿No se acuerda? Personaje. Nimrod. Nimrod es la persona a quien se identifica en el capítulo 10 como el principal promotor y constructor de esa torre. ¿Se acuerda que la narración dice que Nimrod era un poderoso cazador delante de Dios? Era un líder, lo vamos a ver, era un líder impío, tirano, que desafió a Dios, la autoridad de Dios, y se llevó a todo el mundo junto con esa rebeldía. Su nombre significa, ¿recuerda lo que significa su nombre? Nos rebelaremos. Ese era el nombre de Nimrod. Entonces, bajo el liderazgo de este Nimrod, toda la humanidad quería hacer una ciudad y una torre cuya cúspide llegara hasta los cielos. ¿Y tú crees que esta civilización antigua pudiese llegar a construir una torre que llegue hasta los cielos? Ellos no eran unos ignorantes, ¿verdad? No podían construir una torre con semejanzas características de que llegue al cielo. No lo podían hacer. Lo que en verdad ellos estaban tratando de hacer era una ciudad. Una ciudad que se pudiese dar a conocer, una ciudad que fuese universal, una ciudad que les diera autoridad política. Y ellos también querían construir una torre. Y estuve leyendo algunos de los comentaristas de esta porción de capítulo 11. Ellos hablan acerca de las diferentes torres que se levantaron en la antigua Mesopotamia y Babilonia, que la mayoría de ellas eran con el propósito de adorar a dioses paganos. Ese era el propósito. Entonces, esta torre, de alguna manera, ellos querían crear un centro religioso. Ellos querían crear una ciudad que les diera poder político, una torre que les diera poder religioso, un centro religioso pagano donde podrían adorar a sus ídolos. Adoraban a los astros, eso es lo que dicen los comentaristas. Adoraban a los astros. En otras palabras, ellos querían de alguna manera conectar la tierra con el cielo. Ese es simplemente un intento más de ellos por usurpar el lugar de Dios. Un nuevo intento de parte de ellos para llegar a ser como Dios. ¿Se acuerdan lo que sucedió en el capítulo 3 cuando la serpiente le dice a Eva, tú puedes ser Dios, igual a Dios? Y esta torre y esta ciudad es simplemente un intento más de la humanidad a querer llegar a ser como Dios, como en el jardín del Edén. Nosotros podemos ser nuestro propio Dios. Y para ellos esta ciudad, esta civilización antigua, para ellos Babel o Babilonia sería la representación del orgullo humano.
y de la rebeldía contra Dios. ¿Qué más dijeron ellos? En el versículo 4, ellos dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega a los cielos, y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la superficie de toda la tierra. Esta torre simplemente representa el deseo orgulloso de ellos de vivir una vida de autonomía, una vida de independencia sin Dios. Y ellos dijeron: hagamos esta ciudad nos puede dar seguridad, esta ciudad nos puede dar fama, poder, nos puede dar un gran nombre. Y todos sus esfuerzos de esta civilización antigua, después del diluvio, estaban enfocados en crear una ciudad pagana donde Dios estuviera ausente, donde no existiera Dios, sacar a Dios afuera de la ecuación. Sin embargo, nosotros hemos estado viendo que a pesar de todos los esfuerzos humanos para conseguir su propia gloria, el hombre ha fallado, ha sido inútil, porque los planes de Dios se han cumplido. Dios va a hacer que se multipliquen y que puedan dispersarse sobre toda la tierra. ¿Por qué? Porque Dios es el único merecedor de recibir toda la gloria, toda la honra y hacerse un gran nombre sobre toda la faz de la tierra. De inicio, la rebelión de la humanidad habla acerca de lo que ellos querían hacer. Ahora, como punto 2, veamos la intervención de Dios a la rebeldía de la humanidad. La intervención de Dios a la rebeldía de la humanidad. Versículos de 5 al 9. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres, y dijo el Señor: son un solo pueblo, y todos ellos tienen una misma lengua. Esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos, bajemos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el lenguaje del otro. Así el Señor nos dispersó desde allí sobre la superficie de toda la tierra, y dejaron edificar la ciudad. Por eso la ciudad fue llamada Babel, porque allí el Señor fundió la lengua de toda la tierra, y de allí el Señor los dispersó sobre toda la superficie de la tierra. En capítulos pasados hemos estado viendo que Dios, cuando ve la reacción de la humanidad, hay como unas conversaciones que hemos estado viendo en los capítulos anteriores. Hemos estado viendo que hay conversaciones intertrinitarias entre Dios Trino. Y aquí es lo que estamos viendo. Dios está determinando descender y confundir su lengua. Esa es una manera. De otra manera podemos decir que Dios está determinando intervenir y echar abajo los planes de la humanidad. Pero hay una preocupación de parte de Dios, hermano. Una preocupación santa de parte de Dios respecto a que ellos, nada les haría desistir a toda la raza humana de hacer lo que se habían propuesto hacer. Cuando Dios ve que ellos estaban completamente determinados a hacer lo que querían hacer, y que tenían una sola lengua, y que no había ningún obstáculo para que ellos cumplieran sus planes, pudieran hacer sus planes realidad, Dios interviene. Pero eso tampoco no quiere decir que Dios se sintió amenazado o con temor de que el hombre fuese más poderoso que él. Más bien, Dios está determinando, está decidiendo descender y truncar el proyecto que ellos han iniciado para ajustar sus planes, evitando que la humanidad caiga en una calamidad mayor por causa de su rebeldía, por causa de su pecado. Y esta frase aquí en el capítulo 11 hay una conexión con el capítulo 3,
¿Recuerdan cuando Eva tomó el fruto del árbol del bien y del mal? ¿Se acuerdan cuando Dios dijo, ahora el hombre es como uno de nosotros? Que no se extienda pues su mano para que coma también del árbol de la vida, ¿verdad? Y pueda vivir para siempre. Y Dios los expulsa fuera del Edén. Dios los expulsa fuera del Edén porque el árbol de la vida se convirtió en algo muy peligroso para Adán y Eva. Y Dios, en su infinita misericordia, a pesar de su rebeldía a su palabra, a su autoridad, Dios protege a Adán, Dios protege a Eva de que puedan vivir una inmortalidad esclavizados a la miseria del pecado. Y Dios no permite que coman del árbol de la vida y los libra de hacer eso y los expulsa. Dios está actuando con justicia, con misericordia y con mucho amor y con mucha gracia. Y lo que vemos en este capítulo 11 es Dios también interviniendo, frustrando los planes de toda la raza humana de alcanzar fama, poder, autonomía e independencia de Dios. Dios interviene y dice, no lo puedo permitir. Dios interviene, los dispersa, los confunde, sus lenguas, para prevenir que la humanidad sufriera una calamidad mayor por su rebeldía. Y que pudieran vivir en una idolatría, en una apostasía colectiva. Dios tiene misericordia de ellos, a pesar de que se rebelaron en contra de su voluntad. Y Dios en su gracia obra de nuevo, mostrándole misericordia, gracia a toda la raza humana que está en contra de su autoridad. Dios los dispersa de tal manera que en un futuro los pueblos puedan acercarse a Dios en arrepentimiento. Este es un acto de gracia soberana de parte de Dios. Quiero que nos detengamos aquí un momento. Creo que algunos tienen calor. ¿Por qué no prenden el ventilador? Prendan los ventiladores. Detengámonos un momento y veamos que Dios, el Dios de toda misericordia, el Dios de toda gracia, el Dios que es tardo para la ira y grande en misericordia, ese Dios, a pesar de que toda la raza humana están planeando rebelarse en contra de Dios, Dios decide darles gracia. Dios decide y determina en su gracia soberana decir, voy a tener misericordia de ellos. Quiero que analices esto. Si Dios, hermano, está mostrando gracia a toda una raza humana que se levanta en contra de su autoridad y Dios les da gracia, nosotros, si tú has confiado en Dios, ¿cómo crees que Dios va a obrar con tu vida, hermano, que eres, si eres un hijo de Dios? Si Él mostró gracia a una humanidad rebelde, ¿cómo mostrará esta gracia a alguien que ha puesto su confianza en Jesucristo como su suficiente Salvador? ¿Dios te extenderá gracia, hermano? Dios te extenderá gracia. Porque Dios tiene un plan y tiene un propósito. Así como extendió gracia para cumplir sus propósitos redentores ante toda una raza que se rebelaba en contra de Él, así también Dios extiende gracia para seguir cumpliendo sus propósitos a todos aquellos que han sido llamados a salvación. Entonces quería detenerme solamente ahí. Y podemos también sacar algunas aplicaciones acerca de este Nimrod, que fue el principal promotor y constructor de la Torre de Babel. ¿Tú crees que en este tiempo hay Nimrods que están dentro de la iglesia? Algo preguntaba, ¿no?
acerca de cuántos Nimrods podría haber dentro de la iglesia. Y es algo nada más para que podamos pensar un poco acerca de cómo están funcionando las iglesias allá afuera. Dice que Nimrod era un poderoso cazador, ¿verdad? Delante de Dios. Un poderoso cazador. Pues hoy en la iglesia hay Nimrods que son cazadores, ya no de animales, sino cazadores de almas. Cazadores de almas que tienen las mismas características de este Nimrod. Puede ser que estos Nimrods de la iglesia de hoy desean tener seguidores en vez de formar discípulos. Tener seguidores que le creen fama, poder y un gran renombre. Nimrods que de alguna manera usan a Cristo como una carnada, pero simplemente lo están utilizando para satisfacer propios intereses. Nimrods dentro de la iglesia que están enseñando sus propias enseñanzas en vez de enseñar las enseñanzas de Cristo. Nimrods que causan divisiones constantemente en el cuerpo de Cristo. Nimrods que no se someten a la autoridad porque ellos son su propia autoridad. Es posible, hermanos, es posible que existan este tipo de hombres con las características de Nimrod. Ahora, vayamos a nuestro segundo punto, donde estamos ahí, donde Dios dice que interviene ante la rebeldía del hombre. Dios decide entonces intervenir para frustrar sus propósitos. Y el método que Dios usa para frustrar esos propósitos es confundir su idioma. ¿Cómo lo hace Dios? El autor inspirado no dice cómo lo hace Dios, pero sí podemos ver que Dios lo hizo de una manera sobrenatural. Que los que se comunicaban muy bien en un instante dejaron de poder comunicarse. Fueron confundidas las lenguas en un instante y no podían comprender lo que se decían unos a otros. Y a lo mejor en el contexto en el que nos encontramos aquí en Oaxaca, nosotros podemos entender cómo está formada Oaxaca, el estado de Oaxaca, acerca de los muchos idiomas o lenguajes. Oaxaca está conformada por ¿cuántas regiones? 8 regiones, ¿verdad? 8 regiones culturales o geográficas. ¿Con cuántos municipios? 570 municipios que dan vida aproximadamente a 11,000 comunidades. 11,000 comunidades donde cada una de ellas habla su propio dialecto o su propia lengua indígena, con todas sus variantes. Deme una de esas lenguas que hablan los oaxaqueños. Es la más fácil, otra más difícil. Mije. Chatino también, ¿verdad? Mije. Ajá. Triqui. Pues imagínate, hermano. Imagínate cómo lo hace Dios. Dios lo hace de manera sobrenatural y de repente empezaron a hablar todo tipo de lenguas y Dios los confunde ahí. Entonces, nosotros podemos ver que en el relato de la Torre de Babel nos recuerda algo que estamos viviendo en nuestra sociedad. El relato de la Torre de Babel nos recuerda lo que vivimos hoy en nuestra sociedad, que la fama, el poder, el hacerse un gran nombre, vivir una vida de autosuficiencia y dependencia de Dios,
no ha perdido todas esas cosas, no ha perdido su atractivo. ¿Verdad que no? La Torre de Babel nos recuerda eso. El poder, la fama, el hacerse un gran hombre y vivir vidas de autodependencia, vidas de autonomía, sin tomar en cuenta a Dios, no han perdido su atractivo y están seduciendo a muchas personas para vivir de esta manera. Inclusive, hermanos, la Torre de Babel es una advertencia para nosotros como iglesia. La Torre de Babel también para nosotros como iglesia es una advertencia. ¿Por qué? Porque vivimos nosotros en este mundo. No somos de este mundo, pero vivimos en este mundo. Vivimos en este mundo. Es una iglesia que está caminando. Nuestra iglesia, cualquier otra iglesia que se encuentre sobre la faz de la tierra, está caminando por una senda que está inundada, como si fuera un campo minado de seducciones. Un campo minado de seducciones. Tentada la iglesia con la ambición de tener éxito, fama, hacerse un renombre, poniendo quizás su confianza en los proyectos, en las estrategias, en las metodologías, más que en las suficiencias de las Escrituras y en el poder del Espíritu Santo para transformar a una persona. La Torre de Babel es una advertencia también para nosotros como iglesia. En una ocasión escuché hablar de un pastor aquí en Oaxaca, donde quería que su deseo que la iglesia desarrollara, creciera, y contrató a una persona del norte que vino y le hizo un tipo de inventario a la iglesia, y él lo que hizo fue evaluar los diferentes ministerios pilares que él decía que eran las Escrituras, el discipulado, la comunión, la alabanza y el evangelismo. Y esa persona que venía a hacer esta evaluación a la iglesia, él dijo: mi evaluación es esta, pero pues estoy dispuesto a dar coaching a los líderes. Y dije yo: ¿a dar qué? A dar coaching. Dar coaching en vez de hacer discípulos de Cristo. Es algo que es una realidad, ¿no? En la iglesia. Las iglesias están tentadas por la ambición del poder, de la fama y hacerse un gran renombre. Dice el versículo más adelante que allí Dios, el versículo 8, allí Dios los dispersó sobre la superficie de toda la tierra, y allí Dios confundió su lengua. Babel, ¿se acuerdan del significado de Babel? Adolfo lo dijo la semana pasada. Babel significa puerta al cielo. Babel significa puerta al cielo. Este Babel donde toda la raza humana unió fuerzas, recursos, ese lugar donde pusieron su esperanza, en que supuestamente iban a encontrar fama, iban a encontrar poder y un gran renombre. Todo resultó en una confusión. Todo resultó en una confusión. Todos fueron confundidos. Y como hemos estado viendo nosotros en la narración del libro de Génesis, hemos estado viendo uno y otra vez lo mismo. Una y otra vez lo mismo. Todos los intentos humanos que persisten en rebelarse en contra de la voluntad de Dios, en contra de los propósitos redentores de Dios, se van a convertir en ruinas, como quedó ver, en dispersión y en confusión. ¿Por qué? Porque si el propósito de la unidad no es glorificar a Dios, honrar a Dios, va a resultar en una confusión. Punto 3. Después de que Moisés habla de este evento de la Torre de Babel, ahora él se enfoca en las generaciones de Sem y las generaciones de Taré, del versículo 10 al 32.
Las generaciones de Sem se encuentran en el capítulo 11, del versículo 10 al 26, y este es el quinto Toledot de 11 que se va a mencionar en el libro de Génesis. ¿Se acuerda de esta palabra? Generaciones es la palabra Toledot, donde el autor inspirado está justamente haciendo como una transición, o está introduciendo nuevos acontecimientos que van a ocurrir. Entonces son importantes cada vez que se menciona esta palabra de orígenes o generaciones. Y aquí en las generaciones de Sem vemos que Moisés, el autor de Génesis, pone un énfasis en Abraham. Inmediatamente identifica a Abraham como un descendiente de Sem, hijo de Noé, como aquel que va a darle continuidad a la descendencia lineal de donde vendrá el Mesías. Y después de hablar de las generaciones de Sem, habla de las generaciones de Taré, del 27 al 32. Este es el sexto Toledot, que significa orígenes o generaciones, donde la narración del Génesis aquí hace una transición de ya no estás enfocándose en la humanidad. Ahora, a partir de aquí, se va a enfocar en un solo hombre, que es Abraham. A partir de aquí, el Génesis empieza a enfocar en Abraham. Y la historia de Abraham aparece en la narración junto con su padre Taré. También otro de los personajes es Sarai, su esposa, que inserta este detalle del autor, que dice que era estéril, y su sobrino Lot, hijo de Arán. Ellos salen de Ur de los Caldeos, un lugar involucrado también en la adoración de dioses paganos, rumbo a la tierra de Canaán. Lo que Moisés está tratando de hacer es que nosotros veamos que Dios ya está preparando el camino para llamar a Abraham. Ella está preparando, haciendo los preparativos para llamar a Abraham y crear ahora sí de ellos una nación grande. Una nación grande que tenga un renombre. De ahí vendría, de esa nación vendría la simiente que sería bendición a todas las familias. Quiero concluir con esto, hermanos. Quiero concluir con lo siguiente. Babel es un registro en la Biblia de la primera ciudad donde hubo una rebelión organizada. Es la primera ciudad donde hubo una rebelión organizada, donde se convirtió en una ciudad prototipo que promueve un sistema diabólico humanista, donde pone al hombre como el centro de todas las cosas y desplaza a Dios. Y esta ciudad es prototipo y es enemiga de los propósitos redentores de Dios. ¿Qué no quiere dar a entender Moisés con Babel? Que hasta hoy el susurro de la serpiente, tú puedes ser como Dios, sigue vigente. El susurro de la serpiente sigue resonando con fuerza, convenciendo a la rebeldía, convenciendo a ir en contra de los planes de Dios y prevalecer en desobediencia a los planes de Dios. En el contexto en el que nos encontramos nosotros, hermanos, las condiciones actuales en las que nos encontramos nosotros son las más propicias para levantar de nuevo un imperio universal, como igual que Nimrod y Babilonia. ¿Por qué? Porque existe una unidad de lenguaje, existe un mismo lenguaje. ¿Usted has escuchado hablar acerca de la globalización? ¿Verdad? Que este mundo se empieza a convertir en una aldea, en algo que
está promoviendo la globalización. Seguramente también hemos estado escuchando acerca de un nuevo orden mundial, ¿verdad que sí? Y hay muchos factores en el que todo esto se está germinando. Uno de ellos es la inteligencia artificial, a la cual nosotros llamamos Internet, y todos los medios de comunicación que están permitiendo que haya un solo lenguaje para desarrollar un plan mundial y que lleva a todas las naciones a una rebelión de nuevo contra Dios y con su autoridad para sacar a Dios fuera de la existencia de este mundo o fuera de la existencia humana. Sin embargo, como nosotros hemos estado viendo en Génesis, ni el hombre, ni el pecado, ni el enemigo van a frustrar los planes redentores de Dios. Nada de ellos, ninguna de esas cosas va a poder frustrar los planes redentores de Dios. Quiero terminar también con esto. El clima de esa rebelión de la humanidad contra la autoridad de Dios, el clima tuvo su clima en la cruz del Calvario. Esta primera ciudad donde una rebeldía colectiva, unificada, tuvo su clímax en la cruz del Calvario, donde se reunieron ahí todos los poderes religiosos, políticos, civiles, se juntaron ahí para crucificar a Cristo. Vayan ustedes a Hechos 4, 23, 28. Dice Hechos 4, 23 al 28. Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron: oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad, en esta ciudad se unieron Herodes, como Poncio Pilato, junto con todos los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, cheque esto, para hacer cuanto tu mano, tu propósito y tu propósito habían predestinado que sucediera. Lo que sucedió en Babel nunca fue ajeno al control de Dios. Dios sigue en control. Y lo que aparentemente fue una crucifixión en el que los impíos crucificaron a Jesús, Dios ya lo había preestablecido que así sucediera. Sus propósitos soberanos se seguirán cumpliendo. Esa rebeldía tuvo su clima entonces en la cruz del Calvario. Y encontramos en las Escrituras hasta Apocalipsis que Babel, entonces Babel se convirtió en la representación de la impiedad, de la inmoralidad y la rebelión contra Dios. Pero esto no significa que Dios está pasando por alto todo lo que está sucediendo. En un momento Dios va a destruir el nuevo Babilonia en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Vayan a Apocalipsis, en el capítulo 18. Versículo 1 al 5 dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo que tenía gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria, y con potente voz: cayó
cayó la gran Babilonia. Cayó la gran Babilonia, se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en guarida de toda alma inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino de la pasión de su inmoralidad, y los reyes de la tierra han cometido actos inmorales con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la riqueza de su sensualidad. Y oí otra vez del cielo que decía: salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados y para que no reciban sus plagas. El versículo 10 dice: y de pie desde lejos, por causa del temor de su tormento, dirán: ay, ay, la gran ciudad Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora ha llegado tu juicio. Dios va a destruir a Babilonia en su tiempo. Dios lo va a hacer. ¿Qué podemos sacar de esta narración, de este capítulo de la Torre de Babel? Cosas que podemos aplicar de una manera práctica. ¿Qué representa Babilonia? Babilonia es la ciudad a la que todos los hombres pertenecen por naturaleza sin Cristo. Babilonia es la ciudad a la que todos los hombres pertenecen por naturaleza sin Cristo. Todos y cada uno de los que no están en Cristo pertenecen a Babel, están sin Cristo, viviendo vidas sin tomar en cuenta la existencia de Dios, viviendo vidas para hacerse un gran nombre, para satisfacer sus deseos pecaminosos de fama y poder. Pero ese tipo de vida simplemente va a llevar a lo que acabamos de ver, a la destrucción, a las ruinas, a la dispersión y a la confusión. Para los que puedan estar aquí sin Cristo esta mañana, si tú estás aquí sin Cristo y por naturaleza perteneces a esa ciudad de Babilonia, la única manera de salir de allí, la única esperanza para salir de Babilonia es salir y entrar a la nueva Jerusalén, que es el pueblo de Dios. ¿Cómo se entra ahí? Solamente poniendo tu fe, solamente poniendo tu fe en lo que Jesucristo ha hecho en la cruz del Calvario, para recibir el perdón de pecados, para recibir la justicia de Dios y para recibir vida eterna, y podamos celebrar que sales de una ciudad que está condenada a una ciudad que será bendita por los siglos de los siglos. Si tú estás aquí sin Cristo, no le sigas entregando tu vida a Babilonia, no más. No le sigas entregando tu vida a Babilonia, mejor entrégale tu vida a Jesucristo. Entrégale tu vida al Señor Jesucristo, y eso lo puedes hacer hoy. Dios te llama. Y para los que ya somos creyentes, la Torre de Babel debe de ser también una advertencia para nosotros de examinarnos a nosotros mismos y preguntarnos: ¿habrá una Torre de Babel en mi vida? ¿Habrá una Torre de Babel en mi vida que es una señal de autonomía, de autosuficiencia? Si es así, entreguémoselas al Señor y rindámonos a Él completamente, porque no va a resultar
rebeldía al Señor, la desobediencia a Dios nunca triunfará. Dios es el que va a triunfar. Vamos a ponernos de pie, amados hermanos, en esta tarde y quiero que cantemos un canto.